Hola, muy buenas tardes. Es jueves 17 de noviembre y la empresa Dragados ACS Proyectos, Obras y Construcciones ha sido la elegida por el Colegio de Arquitectos de Oviedo para llevar a cabo las obras de reconstrucción de su futura sede, el Palacio Marqués de Gastañaga, antiguo Colegio Hispania. El arquitecto madrileño Ruiz Larrea dirigirá los trabajos, que costarán 1.800.000 euros y finalizarán a principios de 2007. El edificio reconstruido será de aspecto similar al anterior, que databa del siglo XVIII, pero que tuvo que ser reconstruido tras la Guerra Civil. Y Ana Rosa Migoya ha asegurado esta mañana que el Gobierno regional no va a hacer dejación de sus competencias en la gestión de los fondos mineros. Los sindicatos habían pedido más participación a la hora de asignar las partidas a los proyectos, pero ayer el secretario de Estado de Energía reconoció la potestad del Ejecutivo, aunque sí que pedía que se dialogase con las centrales y los ayuntamientos. Hoy el Partido Popular ha acusado al Gobierno regional de intentar quitarse del medio a los sindicatos para hacer caja con los fondos mineros. Y el Instituto Nacional de Meteorología prevé para hoy en Asturias cielo nuboso, tendiendo a disminuir la nubosidad durante la tarde. Posibilidad de alguna llovizna y cota de nieve en torno a los 1.600 metros de altitud. Temperaturas sin cambios, son ligero ascenso y viento flojo variable. El Colegio de Arquitectos de Oviedo ha adjudicado las obras de reconstrucción de su futura sede, el antiguo Colegio Hispania, a la empresa Dragados ACS Proyectos, Obras y Construcciones. Las obras las va a dirigir el arquitecto Ruiz Larrea, costarán 1.800.000 euros y está previsto que finalicen a principios de 2007. Hace ya 15 años que el Colegio de Arquitectos de Oviedo decidió que el Palacio Marqués de Gastañaga, el antiguo Colegio Hispania, sería su nueva sede en la capital ovetense. En el 2001 compró el solar al Ayuntamiento de Oviedo y procedió al desmontado pieza a pieza del edificio, que está catalogado y almacenado a las afueras de Oviedo. Todo está dispuesto para su nuevo ensamblaje y el resultado será un edificio aligerado de ornamentos y de similar aspecto al anterior, una reconstrucción del original del siglo XVIII que fue destruido durante la Guerra Civil. La empresa Dragados ACS Proyectos, Obras y Construcciones se encargará de los trabajos. La alta calidad, tanto técnica como material, de las ofertas presentadas lo valora muy positivamente la Junta de Gobierno, y la dificultad a la hora de elegir la propuesta ha sido muy alta. Nosotros de aquí también queremos agradecer al Ayuntamiento de Oviedo la paciencia que ha tenido con nosotros, porque nos ha concedido un plazo, una prórroga de los plazos iniciales de la obra que teníamos prevista, y pues al día de hoy le podemos comunicar oficialmente que las obras están adjudicadas. La reconstrucción del antiguo Colegio Hispania finalizará a principios de 2007 y costará 1.800.000 euros. Seguimos hablando de obras. Ogensa es la empresa mejor situada para que se le adjudiquen las obras del aparcamiento de la Plaza de la Gesta. Los técnicos de Cinturón Verde han elaborado un informe en el que proponen que el proyecto y la obra se le adjudiquen a esta empresa. Ogensa ha situado el coste total de las obras en 9,1 millón de euros y un plazo de ejecución de 14 meses. Además, propone comprar todas las plazas de aparcamiento que el consistorio no consiga vender, con lo que los trabajos no le costarían ni un solo euro al ayuntamiento a cambio de la cesión del subsuelo. Vamos con más cosas. Desde mañana viernes y hasta el día 23 del próximo mes, el Teatro Casino de Trubia acoge su nueva programación cultural de otoño. En esta edición va a estar compuesta por 2 conciertos del grupo de Celia González y el Orfeón de Castrillón y 4 obras de teatro cuya puesta en escena la realizarán grupos asturianos de teatro amateur. El Teatro Casino de Trubia acoge el próximo viernes su nueva programación cultural de otoño, que esta mañana era presentada en el Ayuntamiento de Oviedo como una de sus fuertes apuestas por optimizar las instalaciones culturales ovetenses. Un acto en el que el concejal de Cultura respondía enérgicamente a las acusaciones vertidas ayer contra el consistorio por el concejal del Grupo Municipal Socialista, Miguel Mojardín, de falta de interés cultural, debido al no haberse estrenado en el Campo Amor el ballet Blancanieves. El estreno de Blancanieves, además de una cantidad económica que estábamos dispuestos a asumir, conllevaba la utilización del Teatro Campo Amor y el uso de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo, cuestión que nos resultaba imposible porque, insisto,
El Teatro Campoamor, hay una resolución firmada por mí, pues ya habitualmente todos los años en torno al verano, de cesión del teatro desde el mes de septiembre hasta el mes de febrero, con lo cual ese teatro pasa a ser de uso de la Asociación de Amigos de la Ópera y de uso sin ningún tipo de limitación. Nosotros lo único que utilizamos es algún hueco que queda entre montaje y desmontaje de las representaciones de ópera para incorporar pues alguna obra de teatro, alguna cuestión que podamos meter por ahí. Pero vamos, en cualquier caso está cedido, por lo tanto, si el Teatro Campoamor está cedido, difícilmente podemos plantearnos un estreno al Teatro Campoamor cuando está siendo utilizado para las representaciones de ópera. La programación del Teatro Casino de Trubia contará con 2 conciertos que se celebrarán el próximo 18 de noviembre a cargo de Celia González y su grupo y el 23 de diciembre de mano del Orfeón de Castrillón. El cartel se completa, como no, con teatro del grupo Trasyud y su obra Tocome la lotería, El hórreo con la herencia del tío, Talia Astur y el Marqués de la Alpargata, y Teatro Carballín, que ofrecerá la obra La defunta y otros hierbes, los días 25 de noviembre y 2, 9 y 16 de diciembre, unas representaciones que tendrán lugar a las 8 de la tarde y cuyo acceso será libre. Y la segunda muestra de teatro amateur sigue su curso este próximo fin de semana en el Teatro Filarmónica. El sábado será cuando se ponga en escena la obra Antón, el Cantul Cisne, del grupo Telón de Fondo, una obra de Lluís Antón González que pretende convertirse en un homenaje a los actores de teatro y en concreto a la vida del actor Chekhov en el centenario de su nacimiento. La segunda muestra de teatro aficionado continuará el domingo con la representación de Las desventures de Xuacu a cargo del grupo de teatro Carballín, una comedia de enredo de corte costumbrista pero de temática actual, escrita por José Ramón Oliva. No abandonamos las artes escénicas. Anoche volvió a las tablas del Teatro Campoamor la obra del compositor italiano Puccini con uno de sus títulos más emblemáticos, Madame Butterfly. En su estreno, el público supo reconocer tanto la cuidada dirección musical de Alain Guingal como la dirección de escena de Mario Pontiglia. Las ovaciones fueron intensas para el reparto, especialmente para los protagonistas principales, Verónica Villarroel, Marina Rodríguez Cusí y Fabio Sartori. Después de 11 años, el Teatro Campoamor se reencontró con Madame Butterfly de Giacomo Puccini, el tercero de los títulos que integran la 58 temporada de ópera. Con una dirección escénica de Mario Pontiglia, transformó el escenario del Campoamor en una postal japonesa, una versión contenida de Butterfly que se desarrolló sobre una escenografía con un colorido muy matizado, en el que predominaba el naranja y el rojo, siendo el amarillo el encargado de abrir y cerrar los intermedios. La obra transcurre con una luz muy matizada sobre un escenario abstracto, en el que contrasta en esos colores tan potentes el blanco que visten los personajes protagonistas, Verónica Villarroel como Madame Butterfly y Fabio Sartori como Pinkerton. Un estreno y un éxito rotundo, espontáneo, con el público volcado tanto en el reparto como en la propuesta musical y escénica. Ovaciones para la soprano Verónica Villarroel, Marina Rodríguez Cusí y Fabio Sartori, además de para el coro de Amigos de la Ópera y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Las 2 funciones restantes tendrán lugar los días 19 y 22 de este mes. Esta mañana se ha inaugurado en la Escuela de Arte de Oviedo la exposición Impronta 2, Grabado y Estampa Contemporánea, una de las actividades que, como cada año a principios de curso, llevan a cabo alumnos y profesores del centro y en las que este año se incluye una conferencia a cargo de la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, María del Mar Díaz. Además, todo el que quiera podrá participar en diferentes talleres didácticos de grabado y estampación. La exposición, que se puede visitar hasta el próximo domingo, es una muestra itinerante del trabajo de 13 artistas asturianos, la mayoría de ellos exalumnos de la escuela. Reúne a 13 artistas asturianos que a su vez se complementará con una conferencia a cargo de la profesora de la Universidad de Oviedo, María del Mar Díaz, sobre el grabado emergente en Asturias. Y también hay una serie de talleres didácticos de grabado y estampación abiertos al público en una serie de días concretos que hay que concertar con nosotros, y dedicado sobre todo pues, a la gente que quiera conocer las técnicas de grabado a todos los niveles, ¿no? Sea gente de la calle, estudiantes de institutos, de bachillerato, bueno, etcétera, ¿no?
Entonces, estas tres actividades son un poquito el núcleo de esta actividad, ¿no? Cambiamos radicalmente de asunto para darles una triste noticia. El expresidente de la Diputación Provincial de Asturias, José López Muñiz González Madroño, ha fallecido en Madrid. González Madroño fue el impulsor del Hospital General, del Aeropuerto de Asturias y de la autopista Y. A la 1:15 de esta tarde se ha oficiado el funeral por el eterno descanso de su alma en la iglesia de San Isidoro de Oviedo. Aunque era vallisoletano de nacimiento, como asturiano de adopción, casi toda su vida la dedicó a trabajar por y para los asturianos. Fue presidente de la Diputación Provincial entre 1957 y 1970 y subsecretario de Hacienda entre 1973 y 1974. En el encuentro Memoria de los Grandes, organizado por la Fundación Príncipe de Asturias y que se va a desarrollar el próximo jueves en el Auditorio Príncipe Felipe, también va a estar como invitada parte de la familia del que fuera presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Con la siguiente noticia hacemos un recorrido por su corta vida. Como sabrán, fue asesinado mientras realizaba campaña electoral para su reelección a la presidencia. John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos entre 1961 y 1963, nació en Massachusetts el 29 de mayo de 1917. Se graduó por la Universidad de Harvard en 1940. En 1952 fue elegido senador de Massachusetts y al año siguiente se casa con Jacqueline Bouvier, con la que tuvo 2 hijos. En 1960 asumió el liderazgo del Partido Demócrata y en 1961 fue elegido como presidente de los Estados Unidos, el presidente más joven y el primero católico de la historia de aquel país. Durante el primer año de presidencia, Kennedy fue criticado por una serie de acontecimientos internacionales adversos. Kennedy aprobó la invasión de Cuba y consideró la posibilidad de enviar tropas a Laos, que estaba siendo amenazado por insurgentes comunistas. Cuando se levantó el muro de Berlín, respondió enviando un contingente militar a la ruta terrestre hacia Berlín para reafirmar los derechos de acceso. Las tensiones de la Guerra Fría se agravaron cuando la Unión Soviética envió el primer hombre al espacio y realizó pruebas nucleares en la atmósfera, además de instalar misiles en Cuba. Entonces Kennedy anunció su intención de establecer el bloqueo naval alrededor de la isla para evitar la llegada de material soviético que pudiera hacer operativos los misiles y exigió que la Unión Soviética desmantelara las bases descubiertas. En otoño de 1963, Kennedy comenzó a planificar su estrategia para la reelección en la presidencia. Viajó por todo el país alabando la mejora de relaciones con los soviéticos. El 22 de noviembre, mientras viajaba en un automóvil descapotable por Dallas, en el estado de Texas, Kennedy recibió varios disparos en la cabeza y en el cuello que le provocaron la muerte. Como les avanzábamos al comienzo del informativo, la portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, ha dicho que el Ejecutivo no hará dejación de sus competencias en la gestión de los fondos mineros. Sobre la petición de diálogo con las centrales y ayuntamiento que les hacía ayer el secretario de Estado de Energía, Migoya ha dicho que la dinámica del plan va a marcar las futuras negociaciones. El Principado reiteraba esta mañana en boca de su portavoz, Ana Rosa Migoya, que no hará dejación de sus competencias en lo que se refiere a la gestión de los fondos mineros y que el desarrollo del nuevo plan marcará las futuras negociaciones. Ayer el secretario de Estado de Energía reconocía la potestad del Ejecutivo para administrar las partidas, aunque sí planteaba la necesidad de un diálogo fluido con los sindicatos y los ayuntamientos a la hora de definir los proyectos. Los acuerdos siempre son buenos y el Gobierno del Principado siempre ha estado trabajando en las vías del diálogo y de la negociación en este asunto y en todos los que nos ocupan en virtud de nuestras competencias, pero desde luego que va a ejercer las competencias que el Principado de Asturias tiene y que, por supuesto, la Administración del Estado reconoce, no podría ser de otra forma. Sobre el anuncio de la Administración Central de habilitar un fondo especial para rescatar progresivamente los peajes, Ana Rosa Migoya ha señalado que el Principado esperará a conocer el proyecto antes de tomar posición, aunque confía en la palabra dada por Zapatero de plantear una solución a lo largo de 2006.
Y el Partido Popular ha reivindicado la participación de los sindicatos mineros en la gestión de los fondos de compensación que se negocian con el Estado. Tras llegar a un acuerdo sobre el borrador del proyecto, Soma, FIA, UGT y Comisiones Obreras habían pedido más peso a la hora de definir los proyectos. Los conservadores aseguran que si el dinero se deja en manos del Principado, volverá a pasar lo mismo que con el último plan, del que aún quedan sin presupuestar 188 millones de euros y en el que no se ha garantizado el principio de adicionalidad de estas partidas. No ayuda nada a su eficiencia y su eficacia que usted quiera quitarse a los sindicatos mineros de un plumazo. Sabemos que responde a lo que pretende el señor Areces, que era retorcer el brazo permanentemente de los sindicatos con enfrentamientos absolutamente insatisfactorios y totalmente estériles para la región, ¿no? Y especialmente para las comarcas mineras. Por eso nosotros lo que pedimos es que lo que funcionó, que siga funcionando. Vamos ahora con datos escalofriantes. En el primer semestre de este año se han contabilizado en Asturias 1.148 denuncias por violencia de género, un 16% más que el año pasado. El 87% de las víctimas son mujeres, de las que un 13% son extranjeras. Estas cifras las ha facilitado hoy la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica, Montserrat Comas. Comas participará en una jornada técnica sobre la violencia de género que tendrá lugar esta tarde en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. De las 1.148 denuncias por violencia de género presentadas en Asturias en el primer semestre de este año, se enjuiciaron a 520 personas, un 57% de las cuales fueron condenadas. Comas ha destacado la importancia de que en Asturias existan 18 juzgados con funciones sobre violencia de género, aunque tienen que compatibilizarlas con sus tareas habituales. En cualquier caso, el año que viene, Asturias tendrá al menos un juzgado con competencias exclusivas sobre violencia de género. El año que viene existiría al menos un juzgado con competencias exclusivas en cada comunidad autónoma. No sabemos todavía en qué fecha, porque el Ministerio de Justicia tiene que decidir en el curso de este mes de noviembre, mes de diciembre, en cuanto el Consejo del Poder Judicial le proporcione los datos del primer trimestre desde la entrada en vigor de los juzgados de violencia sobre la mujer. La presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica ha explicado hoy en Oviedo que los juzgados sobre violencia de género están beneficiando a las víctimas, puesto que reducen la dispersión judicial. Que sí se puede afirmar con rotundidad que hemos acabado con la dispersión judicial, tan enemiga de la eficacia judicial, respecto a la respuesta que precisan este tipo de víctimas, que precisamente por el tipo de relación que mantienen con su agresor tienen que hacer cronológicamente en varias ocasiones denuncias varias, y no era bueno que en el mismo partido judicial existieran varios jueces instruyendo de las distintas denuncias que se interponían y fuera otro juez el que tuviera además que entender de la cuestión civil. Montserrat Comas ha recordado que la violencia de género es la segunda causa de muerte violenta e intencionada de mujeres en España, solo superada por el terrorismo islámico. Además de la violencia doméstica, que se manifiesta en agresión física y psíquica, existe otra violencia simbólica que pasa inadvertida en muchas ocasiones, la del lenguaje de la publicidad. Precisamente de esto se ha hablado hoy en la Facultad de Psicología de Oviedo. Según los expertos, la publicidad sigue otorgando a la mujer un papel secundario frente al hombre, algo que puede generar una conducta de dominación en los varones. Según ha asegurado hoy el profesor de Educación Secundaria Carlos Loma, educar en la igualdad también es tarea de los medios de comunicación y de la publicidad. Yo creo que sí hay un vínculo evidente en la medida en que la representación publicitaria de la mujer sigue poniéndola en pie de desigualdad con respecto a los hombres y sigue mostrando pues, una especie de tarea secundaria de la mujer, pues es evidente que eso puede generar una actitud, una conducta o un pensamiento en los hombres que considere que tienen todo el derecho del mundo sobre las mujeres o que las mujeres son ciudadanas de segunda categoría. Entonces yo creo que hasta que realmente en los textos de la cultura de masas y en la publicidad no se representa a las mujeres en toda su diversidad y a los hombres también en toda su diversidad, porque hay otras maneras de entender la masculinidad que no son opresivas,
negativas, difícilmente la publicidad contribuirá a educar a las personas en la igualdad entre los sexos. Y ahí es una de las grandes contradicciones, que desde el sistema educativo y desde la agenda política se plantea la igualdad entre hombres y mujeres, pero hay otros escenarios muy eficaces, como el de la publicidad, que siguen de una manera sutil distribuyendo de una manera asimétrica las tareas a hombres y a mujeres. Abordamos otro asunto. Los hosteleros asturianos van a desarrollar un proyecto para controlar que las instalaciones de todos los establecimientos de su red cumplen la normativa que garantiza que no se propague la legionela. Hostelería de Asturias correrá con todos los gastos del proyecto a través de un convenio firmado con 2 empresas especializadas en este asunto, aunque no descarta futuras colaboraciones con el Principado para asegurar que se cumple la normativa. Reducir los casos de legionela y garantizar que los establecimientos asturianos cumplen con la normativa es el objetivo del convenio de colaboración firmado entre la Asociación de Hosteleros y 2 empresas especializadas en el control de este virus. En los últimos 5 años ha habido 185 casos de legionela en nuestra región, una cifra que, aunque supone un 2,9 por cada 1.000 habitantes, parece que tiende a la baja. Nuestra intención va a ser reducir el riesgo de los hoteles a 0 y, por tanto, nuestro compromiso va a ser tratar que todas las instalaciones del Principado de Asturias cumplan estrictamente lo que contempla la normativa legal. Hostelería de Asturias correrá con el coste de esta iniciativa, unos 80.000 euros, aunque en el futuro no descartan nuevas colaboraciones con el Gobierno regional. El proyecto consta de 2 fases. La primera es la revisión de todas las instalaciones que formen parte de la red y la segunda, la ejecución de los proyectos necesarios para evitar la propagación de la legionela. Vamos ya con los deportes y la montañera Rosa Fernández estrena mañana el videoreportaje sobre su ascenso al Everest, un relato que ha sido íntegramente editado en las instalaciones de Oviedo Televisión. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, María. Sin duda es un reportaje precioso, sobre todo para los amantes de la alta montaña. Seguro que se va a disfrutar con él. Por cierto que nosotros tuvimos la parte más fácil de toda esa película documental que mañana se estrena en el Teatro Jovellanos de Gijón, una obra que ha concluido después de ese ascenso que consiguió Rosa Fernández a la montaña más alta del planeta. Va a llevar por nombre Everest, objetivo cumplido. A lo largo de 45 minutos de imagen y fotografía se recogen los momentos clave en la ascensión de la montañera de Cangas de Narcea, afincada en Oviedo, a la cima más alta de la Tierra, un trabajo gestado en los meses siguientes a esta primera ascensión del 2005 al Everest, basado en las imágenes y fotografías de la propia Rosa y de sus sherpas. Ha contado con la producción y el trabajo posterior en los estudios de Oviedo Televisión. Un momento histórico para el deporte asturiano, con imagen y voz in situ de su protagonista. Podrán ver estos espectaculares planos que les estamos enseñando, y nos lo cuenta mejor que nadie Rosa Fernández. Sí, yo creo que haremos una pequeña introducción para que la gente, aunque bueno, hay mucha gente de montaña, pero yo creo que se va a ver claro, ¿no?, todos los tramos que hay en la película, y luego al final, pues bueno, siempre hay una serie de preguntas y tal, que la gente, pues ya hay cosas que si le quedan dudas, pues se le pueden aclarar. Sí, bueno, yo creo que bueno, lo más difícil fue subir ahí arriba, pero bueno, siempre ponerte en el Jovellanos ahí con, o sea, el teatro lleno de gente, pues eso impone un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos ahí unas imágenes muy buenas, además va a ser algo diferente otras veces, con mucho sonido en directo, muchas vivencias allí, que yo creo que es más interesante incluso que a lo mejor si haces un montaje pues más con otros detalles, ¿no? Una buena manera de saber lo que se siente a esa altura sin tener que irse tan lejos. Dejamos ya a la montañera Rosa Fernández y vamos con las noticias del mundo del motor. Se lo contábamos el lunes en el programa deportivo de esta casa, en Todo Deporte, y ayer se confirmaba. Javier Villa participará el año que viene en la GP2, la antesala de la Fórmula 1. El piloto asturiano, que finalizaba el pasado fin de semana en Montmeló, tercero en el Campeonato Nacional de Fórmula 3, accede a esta elitista categoría con el apoyo esencial, por otra parte, de sus patrocinadores. Asturias también tendrá un representante en la GP2. Javier Villa tomará parte el próximo año en la categoría antesala de la Fórmula 1, tras el apoyo que finalmente han dado sus principales patrocinadores, Repsol y Telefónica. Villa, a sus 18 años, llega a la elitista GP2 después de haber concluido tercero en el Campeonato de Fórmula 3, que tuvo su última cita el pasado fin de semana en Montmeló.
El piloto colungués está a la espera de que se ratifiquen también los acuerdos personales de patrocinio con Mapfre y la Dirección General de Deportes. Villa, que seguirá en el Racing Engineering, equipo que preside Alfonso de Orleans-Borbón, podría tener sus primeros test de pretemporada los días 1 y 2 de diciembre en el circuito francés Paul Ricard, pista que conoce bien tras rodar allí el 11 de octubre sus primeros kilómetros con un monoplaza de GP2. Fue entonces cuando el piloto asturiano notó en sus propias manos la diferencia con respecto a la Fórmula 3, en especial en la aceleración y frenada después de 104 vueltas. Los pilotos que el año pasado corrieron para Racing Engineering en GP2 han abandonado la escudería por diferentes motivos. Borja García podría fichar por el también equipo de GP2 BCN Competición, mientras que Nel Gianni será piloto probador en el equipo Toro Rosso, el antiguo Minardi de Fórmula 1. Gran peldaño, sin duda, el que ha escalado Javier Villa en esta carrera meteórica hacia la Fórmula 1. Esperemos que tenga suerte el asturiano. Dejamos ya el mundo del motor, nos centramos ahora en el hockey, porque el Esfera Oviedo tiene este fin de semana uno de los partidos más difíciles de toda la temporada. Se va a enfrentar el sábado a partir de las 6 de la tarde en el Pepín Moreno a uno de los mejores equipos del mundo, el Fútbol Club Barcelona, que recientemente se ha proclamado vencedor de la Supercopa. Si difícil lo tienen los de Benchi Garrote, también complicada será la gesta del Areces L5, el líder de la primera división del hockey nacional, que viaja a Galicia para enfrentarse al Vigo Stick. El Esfera Oviedo, después de cortar su mala racha de resultados con el empate en la cancha del Liceo de La Coruña, tiene, el equipo y su fiel afición, un partido para disfrutar el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en Fozaneldi. Los de Benchi Garrote adelantan la hora habitual para recibir al todopoderoso Fútbol Club Barcelona, el mejor equipo del mundo. Sin entregar el partido de antemano, todos los estamentos del club reconocen lo complicadísimo de la gesta ante el líder de la Hockey Liga. Además, servirá, como ayer comentábamos, de homenaje a Juan Carlos Álvarez Caco, uno de los grandes del hockey asturiano de todos los tiempos. En esta 12ª jornada ya encontramos dos resultados, el Reus 3, Vic 5 y el Noia 4, Tordera 3. Los rivales directos del Esfer por la permanencia tienen compromisos complicados. El colista descolgado Vilafranca recibe al Massanet, el Voltregá recibe al Blanes, el Lloret al Liceo. Por su parte, el Areces L5 intentará mantener el liderato en la primera división, consolidado el pasado sábado con su goleada al Macarena de Sevilla 6-1 en grado. Será en la complicada cancha del Vigo Stick, donde juega el ex del Areces asturiano Javi Sama. Los de Javi Garrote van con mucha moral a tierras gallegas. El Vigo Stick ocupa la 8ª posición en la tabla con 4 victorias y 3 derrotas, por las 6 victorias y una sola derrota de los asturianos. Sus principales rivales en la actualidad, Lleida y Mataró, visitan Alcobendas y reciben al Mieres respectivamente. Continúa la racha del Areces L5, a ver si dura. Dejamos ya el hockey porque este fin de semana se celebran en las piscinas del Parque del Oeste las 24 horas de natación que organiza por segundo año consecutivo el Club Natación Ciudad de Oviedo. 24 horas de natación sin parar y de mucho más. 24 horas de natación y de mucho más. La natación será solo una buena excusa para una bonita fiesta deportiva en la que no faltará de nada. A las 12 de la mañana se dará el pistoletazo de salida con la presentación de esta segunda edición, al tiempo que se meterán al agua los nadadores de todas las categorías, quienes después irán relevándose sin parar según los turnos estipulados a lo largo de un día entero. Y mientras esto sucede sin descanso en 2 de las calles de la piscina, en las restantes y en la orilla, la fiesta continúa. Incluye las exhibiciones de la Escuela de Natación Ayuntamiento de Oviedo y de la Escuela de Natación Sincronizada del Club Pedro Menéndez de Avilés. Habrá exhibición de judo en la modalidad de catas de los subcampeones de Europa Carlos de Cima y José Joaquín Suárez. Habrá tiempo para el deporte tradicional asturiano, kayak polo y baile regional. Además se llevará a cabo un atractivo simulacro de salvamento marítimo. La cita finalizará con el homenaje al 7 veces campeón del mundo de piragüismo, Manuel Busto, y todo al ritmo de la música de los Berrones, que interpretarán la canción Fai Deporte. El que se acerque podrá participar en una tómbola con regalo seguro, y no faltarán el avituallamiento y los obsequios para todos aquellos que tomen parte en las 24 horas de natación.
Ya estamos aquí comenzando a desarrollar temas en esta Plaza Paraíso. Eduardo Cosmeo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Cómo Elena. estás? Muy bien, Bien. encantado de estar una vez más en esta plaza. Oye, la semana pasada íbamos a hablar del dispositivo de seguridad que el comité de este área iba a poner en marcha el pasado fin de semana. Un comité que recordábamos iba a actuar desde el viernes a las 6:30 de la tarde hasta bueno, pues toda la madrugada del domingo, con 2 brigadas más en la calle, ¿verdad? Y en numerosos puntos en los que parece ser que existe, bueno, pues más concentración de jóvenes y por lo tanto más ruido y más movida, ¿no? Y van a comenzar, bueno, de hecho han comenzado este fin de semana y han puesto un dispositivo con 8 agentes más, incluso agentes de paisano, para poder realizar un control en el consumo de alcohol para menores y pues también mitigar un poco un problema que nos va a explicar Miguel Clemente, que lleva acechando muchísimo tiempo a las zonas de movida aquí en Oviedo, como es el ruido y todo lo que ello conlleva, que no solamente estamos hablando de ruido. ¿Podríamos hacer una pequeña valoración de este primer fin de semana? ¿Qué tal, pues cómo lo han resuelto? ¿Cómo ha actuado la gente? Explicar un poquito. Hombre, nosotros lo que sí valoramos es que la presencia policial se dejó notar porque antes era mínima. Entonces, bueno, nosotros siempre, desde nuestra asociación, en todas aquellas entrevistas que mantuvimos, tanto con la Policía Local como con el jefe de la Policía Nacional, incluso con el delegado de Gobierno y llegamos también a la Fiscalía, siempre fuimos de la opinión de que era muy bueno que la presencia policial por las calles, pero una policía preventiva. A nosotros nunca nos gustó que se utilizara la palabra policía represiva, nos parece volver a unos tiempos que todos queremos olvidar. Pero lo que hay que tener también cuidado es que esa modernidad no nos lleve a un libertinaje. Entonces consideramos muy necesario, porque la policía, ¿qué hace? En nuestra opinión, protege al que se va a divertir, que eso es que te da seguridad para estar en la calle, para estar dentro de los locales, salir, pasear por la ciudad, que es muy agradable. Y luego también intimida a aquellos grupos o pandillas, que ya vémoslos como queramos, que no van a divertirse, van a intentar provocar todos esos actos vandálicos que nuestra sección viene denunciando y que empiezan a una temprana edad y luego el tiempo va pasando, esas personas se van haciendo mayores y llegar a ver hasta natural, desde pegar una patada a un cubo de la basura y lanzarlo por los aires hasta impedir la entrada de un vecino a su portal, llegando incluso a la agresión, como una vez sucedió, y más de una vez, en la calle Martínez Marina, que incluso siguieron a la familia hasta la vivienda y pegaron una patada a la puerta, entraron y agredieron a la familia. Son cosas que consideramos que es muy grave. Por eso entendemos que esta presencia policial debe tener una continuidad, porque los resultados llegarán a corto plazo, ojalá, pero bueno, si llegan a largo plazo también nos alegraría muchísimo. Y entendemos que es, de momento, la única forma que hay para, por lo menos, intuir un poco que ese grupo de personas, por llamarlo de alguna forma, así muy cariñosamente, salen a provocar todos esos actos vandálicos, por lo menos estén un poco intimidados y que no lo hagan. ¿Cuáles son esas ordenanzas, por situarnos un poco en el contexto, esas ordenanzas que seguro conocéis, manejáis, porque yo creo que las habéis incluso estudiado para saber a dónde teníais que acudir y qué armas teníais para luchar contra ello? ¿Cuáles son esas ordenanzas que es como si no existieran en la ciudad? Mira, si está, yo creo que la ley está muy clara. Lo que no está muy claro es cómo se aplica. Eso es lo que a nosotros nos hace dudar, no de las personas que están en las instituciones, digamos, porque bueno, tienen puestos de responsabilidad que respetamos y consideramos que tienen capacidad para poder solucionar el problema. Por eso estamos también un poco preocupados, porque entendemos que, no al 100%, pero el problema se podría estar solucionado ya en un porcentaje importante. Es muy claro, la Policía Nacional tiene competencias sobre actos vandálicos, o sea, alteraciones de orden público, lo que es la calle. Y luego está la Policía Local, que son las que tienen competencias en los locales, el tráfico, y ahí tienen que actuar. Lo ideal sería que, como siempre nosotros solicitamos, que hicieran una coordinación, porque no es por menospreciar a la Policía Local, pero yo creo que la Policía Nacional, no sé, no es que imponga más respeto, pero bueno, parece que atemoriza un poco a esos grupos. Entonces, ellos dijeron, bueno, mira, vamos a actuar coordinadamente. Cuando vemos que hay un follón en un local, o dentro o fuera de un local, vamos a actuar siempre respaldados, primero la Policía Local y luego detrás la Policía Nacional. Son competencias clarísimas, solo que hay que cumplirlas. El tema del botellón, eso es un poco más complejo. Si se prohíbe o no se prohíbe consumir alcohol en la calle, eso, digamos, es
como antes dije, un poco más complejo. Ahora, lo otro está, yo creo que muy claro. Totalmente regulado. Muy claro, y la ley tiene... Desde la venta es más, de alcohol a menores claro, hasta el ruido, el hombre, cierre por de Dios, bares y demás, ¿no? es que eso, yo creo que eso es, en primer lugar, hay unas normas que son de educación, y luego otras que son, digamos, ya por ley. Es como si te tienen que prohibir que no fumes en un ascensor, me parece ya triste. Eso es ya de educación, sabes que ahí no debes de fumar. Entonces esto es lo mismo, tú sabes que no puedes vender alcohol a un menor. No te escudes en que si el padre ejerce o no ejerce de padre, no. O si el niño debería, o el crío, o el muchacho, llamémoslo como queramos, debería o no debería de estar ahí. No, en tu local no puede entrar, y menos servirle alcohol. Y luego el padre podrá ejercer o no ejercer de padre, eso ya es triste también que suceda en esos casos. Pero tú sé responsable de tu, o sea, adquiere tu responsabilidad y sé honrado y decir, no, yo a ti no te puedo vender alcohol porque eres menor. No digas que hay que sancionar a los padres, que son los culpables, no, por Dios, no nos escudemos en eso. El tema es muy serio y no podemos frivolizar. Competencias las hay, leyes las hay que aplicarlas. El plan de emergencia está, bueno, de emergencia no, el plan de prevención está ubicado desde las 6 de la tarde, que es cuando salen los más jóvenes, hasta las 8 de la madrugada. Sin embargo, la normativa no confiere ese horario para la apertura de locales. Ese margen de 3 horas pues, es oportuno, me imagino, para esos últimos que se quedan siempre a armar, yo creo que a lo mejor el más follón. Mira, yo lo de los horarios, yo entiendo que el mundo evoluciona y aquí seguimos con una cultura que yo, la verdad, nosotros no acabamos de entender, que es la cultura siempre del ocio basado en el alcohol. Yo entiendo que, bueno, que eres mayor de edad y que tienes una serie de opciones, yo siempre lo digo, y puedes elegirlas. Tú puedes elegir a una cierta edad, ya eres mayor, cómo te tienes que divertir. Hombre, lo que es natural es que siempre sea esa diversión dentro de unos parámetros de educación. Eso hay que respetarlo. Tú tienes derecho a divertirte y yo tenemos derecho al descanso. Y eso hay que hacerlo compatible. ¿Cómo? Pues muy fácil. Tú tienes que respetarme a mí y yo te respeto a ti. Empecemos por ahí, por respetarnos. Y después hay unas leyes que sabemos que si las pasas, bueno, pues vas a ser sancionado. Dicen que si ahora hay que sancionar a aquellos hosteleros que sean reiterativos en la venta de alcohol a menores. Pero, ¿y ahora qué entendemos? ¿Cuántas veces hay que ser reiterativo? ¿Qué hay que vender alcohol? ¿5, 6, 7, 8, 10 veces? Hombre, por favor, un policía de tráfico, si tú vas a un semáforo una vez, no te dice que lo pases 4, que a la cuarta te multo, no. Ya te sanciona la primera porque tú pones en peligro a los demás conductores. Atentas contra la seguridad vial o seguridad pública, llamémoslo como quieras. ¿Cómo puedes decir que hay que sancionar a los que sean reiterativos? No, hay que sancionar al que infrinja la ley, la primera vez y la segunda todavía más fuerte, porque ya eres reincidente. No, por Dios. El horario, mira, nosotros lo de los horarios fue algo que, una batalla que perdimos. La verdad que fueron con nosotros ahí, digamos, muy injustos. E incluso nos eligieron hasta un representante que estuvo en el Consejo Asesor de la Ley Estatal, que no fue elegido por las asociaciones, fue elegido a dedo por el consejero de Justicia, el señor Valledor, y que él estaba de acuerdo con que los horarios se ampliaran. Nosotros entendíamos que esos horarios tenían que ir reducidos. ¿Para qué? Para que la gente entendiera de que no se puede solamente salir hasta las 8 o 9 de la mañana, porque no, yo entiendo que la noche hay que disfrutarla, pero también la mañana, la tarde, todo. Tú no puedes solamente basarte en decir, voy a salir el viernes o el sábado de noche a divertirme, pero todo basado en el alcohol. ¿Tú tienes hijos? Sí, 3. ¿De qué edades? ¿Puedo saberlo? 9, 6 y 4 años. Bueno, claro, todavía no están en edad de decir, papá, ¿hasta qué hora puedo salir? Por eso estoy luchando, porque cuando salgan, encuentren en la calle el 30% menos de lo que hay ahora. Yo con eso ya me conformaría. Mira, pero si aquí nadie es un retrógrado, ni mucho menos. Claro, mira. Es que pueden pensar, pero es que mira, no nos dejan divertirnos, no, están todo el día protestando, eso quieren que venga la policía aquí a tomar casi las copas con nosotros. Entonces, podríamos hablar precisamente de que si se cumple una normativa, sobre todo en este caso, que no estamos hablando única y exclusivamente de locales de copas, en este caso hablamos de este plan pues mucho más amplio, sobre todo en la calle. Si esos bares o esos locales cumpliesen la normativa en cuanto a insonorizaciones, consumos, tampoco creo que a lo mejor el tema de horarios sería el talón de Aquiles en este caso. Claro, pero sí, mira, hombre, yo no sé, yo entiendo que las cosas tienen un nombre. Se dice, consiguieron una ampliación de los horarios. Hasta las 5:30 de la mañana, los locales de música amplificada, y las discotecas las 7:30 de la madrugada. No lo cumplen. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos serios? O sea, parecía muy corto las 3:30. Vale, muy bien, se amplió. 2 horas más, a las 5:30. Las discotecas desde las 5:30 se pasó a las 7:30. Y no se cumple. Cierran a las 9 de la mañana, 8, 9, 10 de la mañana. Los hay que abren a las 6.
y recogen todo lo que va cayendo de por ahí por los sitios. Bueno, en estos sentidos hay unos vacíos. A veces se intentó en otras comunidades incluso respetar un número de horas entre la apertura y el cierre, y lo que hacían era turnarse para cerrar más temprano. La trampa. Tiene que pasar, me parece que son 8, ahora no recuerdo la cantidad, pero mínimo me parece que son 8 horas entre el horario de cierre y el horario de apertura, para evitar precisamente eso, Pero bueno, siguen haciéndolo igual. Yo te puedo decir que hay vecinos que sufren. El otro día estuve en la asociación, estuve visitándolos ahí en la calle Ildefonso Martínez. Sufren primero hasta las 6 de la mañana de todo lo que hay por ahí. Y después hay locales que abren a las 6, o sea, que están toda la noche y luego hasta las 11 de la mañana con el tema este. Hombre, por Dios, es que eso no hay persona humana que la aguante. Y luego la recogida de lo que se deja. Y luego, espera, que luego es otra cosa. Yo la verdad que no tiene familiares de fuera que vienen a ver Oviedo, porque Oviedo, oye, atrae, sí, atrae. Pero nosotros les comentamos, mira, también queremos que conozcáis esto. Vamos a levantarnos hoy a las 8 de la mañana y vamos a pasear por el casco antiguo. No se puede. Es que no se puede pasear. No se puede. Tú vas por esas zonas, están todavía los pobres hombres, digo pobres hombres con todo el cariño del mundo, de la limpieza, que no hay posibilidad humana de limpiar eso, porque además, y ponen en peligro, porque cascotes de cristales, vomitonas, bueno, todo por la calle. No puedes pasear, hay vecinos que no pueden salir hasta las 9 de la mañana. Y después de tanto como habéis luchado, que habéis incluso puesto denuncias y demás, que el detonante de la puesta en marcha de este comité de seguridad haya sido una pelea en un local, que ha afectado, como decíamos, a un vecino de Castrillón de 40 años que estaba tomándose su copa tranquilamente, ¿eso cómo lo analizáis? Porque vosotros, anda que no habéis dicho por activa y por pasiva que esto sucede no solamente en esta ocasión, sino de forma reiterada, ¿no? Es consecuencia de lo que sea. ¿Cómo lo analizáis pues mira, ¿Que esa pelea haya podido más que vuestras...? No. Esa pelea no es que haya podido ni más ni menos. Esa pelea para nosotros es una de las muchas que hay. Solo que lo que está claro es que la noticia, bueno, pues mueve, ¿no? Y hay mucha gente que está relajada y que le hace despertar. Hace 3 años fue el atropello de la calle Mont. Que aún está sin resolver. Sí, al parecer, según traía el otro día en un medio de comunicación, que una testigo o algo así, o una implicada está en Argentina y hace falta que, no sé, me parece que leí eso. Esa pelea, como te decía antes, os decía, una más de las que nosotros vemos, además, que nadie nos lo cuente, porque los vecinos, oye, vives ahí y lo ves. Y no es que los haya, digamos, despertado, no, es que, bueno, pues de vez en cuando parece que les entra, pues eso, reaccionan. Mira, nosotros ahora estamos contentos en el sentido de que, por ejemplo, ya era hora, el señor alcalde, al que todos apreciamos en cuanto a toda la ciudad, este tema en concreto no presta la atención que nosotros que pensamos que debería de prestar, bueno, pues mira, ya dio un paso y ahora pasa todas las competencias a la policía, a la seguridad ciudadana. Nos parece muy bien, porque son los que de verdad van a recibir todas nuestras denuncias y ellos van a actuar al momento sin pasar por un trámite que antes era obligatorio, que era ir a licencias y presentar ahí expedientes y abrir un expediente y cerrar otro, y era lentísimo. Ahora, bueno, ahora sería un paso importante. Ya tienen ellos unas competencias que les dio mediante un decreto el señor alcalde y van a actuar. Eso se lo pedimos nosotros el otro día a Reinares, en una entrevista que mantuvimos con él y con el jefe de la policía local. Les pareció buena idea y así lo van a hacer. Bueno, pues aunque sea triste que sea por eso, bueno, parece que están despertando. Pero ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que igual que hace 3 años pasó lo de la calle Mont y parece que se celebró una junta local de seguridad ciudadana que no se celebraba desde hacía 8 años, aquello parece que movilizó un poco a la parte política. Pero al cabo de 2, 3, 4, 5 meses, otra vez, y eso que los vecinos seguimos denunciando. Tenemos presentadas más de 300 denuncias. Tuvimos entrevistas con todas las instituciones, Delegación de Gobierno, Fiscalía del Menor, Fiscalía General, Ayuntamiento, Principado, donde la verdad que tienen poco que hacer. Solo hicieron una cosa, un atropello tremendo, que fue la ampliación de los horarios, la ley de espectáculos, pero luego no tienen forma material de poder hacer que los ayuntamientos la cumplan, porque según nos dijeron no disponen de policía autónoma ni de inspectores para poder controlar a los ayuntamientos. Entonces, ¿para qué sacan esa ley? Si luego lo que hacen es decir, toma, ustedes cúmplanla, pero no podemos controlarlos. No nos parece justo. Y lo que decías que fue una pelea, no, lo que pasa es que también nosotros denunciamos y de vez en cuando se acuerdan de que estamos aquí y nos hacen caso. Bueno, pues nosotros también queríamos haceros caso. Yo recuerdo que una ocasión, cuando la ley de espectáculos, yo traje una persona que defendía que en los locales se pudiera celebrar conciertos, y recuerdo que la asociación dijo, yo también quiero hablar,
Bueno, pues aquí está la asociación. Sí, no, y aquel programa me acuerdo porque... Para que veáis que aquí todo el mundo cabe, en Plaza Paraíso, si nosotros, y se escucha todo el mundo. De hecho, lo que dijimos fue que, bueno, que también nos gustaría, pero fuimos muy respetuosos. Claro que sí, por supuesto. Por eso hoy estáis aquí. Tenemos que dar ejemplo. Efectivamente. Miguel Clemente, presidente de la Asociación de Afectados, gracias, y ojalá que dentro de poco se tenga que disolver la asociación. Hombre, ya no estáis afectados, ¿verdad? Hace 3 años cuando la compusimos demás y los estatutos se lo decíamos, que ojalá durara poco. Eso es. Gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Edu, gracias a ti por traerme siempre estos temas tan interesantes y que nos afectan a todos los ciudadanos de una manera desafortunadamente muy cotidiana. Y sí, con todos estos ejemplos nos sirven pues para que podamos seguir disfrutando, pero con el respeto. Siempre. Claro que sí, el respeto. Bueno, nos tenemos que terminar aquí en este bloque, pero de seguridad vamos a seguir hablándoles en esta Plaza Paraíso, en esta ocasión de las obras. Recordarán que la semana pasada nosotros invitábamos a PRM Prevenalia para que nos hablara de la seguridad en las construcciones. Pues bien, hoy de nuevo están aquí con nosotros para explicarnos cómo se llevan a cabo esos planes de seguridad y qué leyes hay que cumplir cuando uno pues está trabajando en obras tan importantes como las que tenemos ahora mismo en este Principado de Asturias. La prevención de riesgos laborales es una necesidad común que tenemos tanto en nuestra actividad laboral como en nuestra vida social. Y es que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada en 1995, vino a recoger las exigencias que en la materia se plantean a empresas y trabajadores. Cada vez somos más conscientes de ello. Para hacer nuestra actividad competitiva hay que asumir que en las empresas, las personas que trabajan en ellas y su entorno deben desempeñar un papel protagonista. La prevención de riesgos laborales se ha convertido en una pieza clave en nuestras empresas. El 86% de las empresas españolas realiza de manera periódica actividades preventivas en materia de riesgos laborales, valorando la importancia de la salud y la seguridad laboral como factor estratégico para conseguir esa ventaja competitiva en la nueva realidad económica y social en la que se hallan inmersas las organizaciones y en la que la prevención de riesgos laborales alcanza cada día mayor importancia por su repercusión directa en sus resultados. Las principales causas de accidentes en el trabajo son los fallos en la organización del trabajo y la falta de prevención. Desde Asturias, PRM Prevenalia atiende estas prioritarias necesidades de empresas de toda España. Prevenalia es un servicio de prevención con acreditación, carácter e implantación nacional. Eso es Prevenalia, un servicio de prevención que atiende a unos 14.000 trabajadores, 3.500 empresas o 3.600, con oficinas en Asturias, Valladolid, Burgos y Madrid. Enmarcamos la prevención de riesgos laborales en la Ley 3195, que es la primera ley de prevención de riesgos laborales, en el Real Decreto 3997, que es el reglamento de los servicios de prevención, en la Ley 54 del 2003, que entró en vigor en el 2004, que es la reforma de la Ley de Prevención, y luego, bueno, un montón de desarrollo reglamentario que hay posteriormente. En el ámbito de aplicación de la ley habla de que cualquier empresa debe de tener un sistema de organización preventiva, es decir, consideramos empresa cuando tiene un trabajador por cuenta ajena, con lo cual cualquier empresa que tenga un trabajador al menos por cuenta ajena está obligada a cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Mira, cuando nosotros empezamos en el año 98, hombre, esto era sonaba un poco raro. Actualmente es casi un 80% de la población la que está protegida por un servicio o por otro sistema de prevención de riesgos laborales. Cada vez hay más conciencia, ya suena más, se acometen más medidas de mejora, ya está bastante implantado. El trabajo de PRM Prevenalia comienza con un correcto análisis de todos los factores que pueden influir en la falta de seguridad, evaluando los riesgos y aconsejando a las empresas las medidas necesarias para evitar problemas posteriores. Los accidentes no son casuales, sino que por el contrario, obedecen a causas que deben ser correctamente identificadas y controladas. Nos encargamos de organizar el sistema preventivo en una empresa. Nos encargamos, hombre, no de todo, pero bueno, de muchas cosas. Lo primero que hacemos es orientar al empresario hacia lo que son sus responsabilidades, porque, hombre, no por concepto un sistema de actuación preventiva está libre, sino que al contrario, es decir, debe cumplir con una serie de cosas. Posteriormente empezamos con un plan de prevención, es decir, declaramos las intenciones, qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Evitamos los riesgos, intentamos evitar los riesgos que sean evitables. Digo, mire usted, arregle esto y no lo evaluamos. Posteriormente hacemos un informe de evaluación inicial de riesgos, planificamos la acción preventiva en colaboración con el empresario, es decir, lo que está mal, cómo lo vamos a arreglar y cuándo, porque no nos olvidemos de que son las empresas las que tienen los recursos económicos.
Formamos a los trabajadores, hacemos visitas ahora o al centro de trabajo continuamente, es decir, hay un compromiso en esta empresa que al menos cada 2 meses tiene que visitarse un centro de trabajo. Pues si hace falta antes, mucho antes, evidentemente, y depende de la empresa. Vamos adaptando la empresa al sistema preventivo a medida que van cambiando las condiciones empresariales o que van entrando nuevos trabajadores y, en definitiva, les echamos una mano a los empresarios en implantar un sistema preventivo, que tomen la prevención como una parte más de la empresa. Afortunadamente, cada vez somos más conscientes de la necesidad de contar con estos planes de prevención de riesgos laborales, que van mucho más allá del mero cumplimiento de la ley. El hacer prevención requiere esfuerzo, como lo requiere cualquier otro trabajo, pero es muy difícil hacerlo bien y con el grado de satisfacción necesario si no se actúa con convencimiento. Hay que trabajar para tener seguridad y no simplemente para no tener accidentes. En materia de prevención, la comunicación y motivación en la empresa es algo clave. La formación y sensibilización es uno de los mecanismos que hay que estimular en los centros de trabajo para crear el clima adecuado. Desarrolla el potencial de las empresas y contribuye a mejorar la calidad en el trabajo y, en consecuencia, la seguridad. PRM Prevenalia cuenta con el personal con la capacidad acreditada y los medios técnicos necesarios para desarrollar toda la actividad preventiva con eficacia. La prevención y vigilancia en la salud implica la participación de quienes intervenimos en ese proceso productivo. La formación es esa pieza clave y fundamental ante cualquier plan de prevención. PRM Prevenalia ofrece a las empresas formación en prevención generales y específicos, adaptados a cada actividad, y recoge y desarrolla las propuestas que al respecto se van planteando en cada situación. Las empresas están obligadas a garantizar la seguridad, higiene laboral y la salud de los trabajadores y a prevenir riesgos laborales mediante la adopción de todas las medidas que sean necesarias. Pero todos tenemos también la obligación de velar por nuestra propia seguridad y por la salud, contribuyendo al cumplimiento de las normas y de las disposiciones legales establecidas. PRM Prevenalia facilita nuestra seguridad realizando una minuciosa evaluación de riesgos, planificando toda la actividad preventiva y formativa y realizando los necesarios controles para adoptar medidas de vigilancia de nuestra salud. Un equipo multidisciplinar se encarga de asesorar, formar e investigar la mejora constante de las condiciones de seguridad y salud en el entorno laboral. Cada sector, cada actividad, cada puesto de trabajo tiene unas condiciones propias que hacen necesarias respuestas personalizadas. Desde comunidad. Como les decía antes de irnos de tiendas, el próximo 20 de noviembre es el Día Universal del Niño. Con este motivo, hoy hemos invitado a Gloria Fernández, que es la directora del Instituto de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia. Muy buenas tardes, Gloria. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en primer lugar, lo primero que yo quiero que me hagas es una reflexión de esas que se hacen para adentro, pero en este caso hacia los espectadores, sobre el día 20 de noviembre, el domingo que vamos a estar todos en casa y que seguramente oiremos hablar del Día Universal del Niño. ¿Qué tenemos que pensar? Bueno, pues tenemos que pensar en que los niños tienen derechos, que los tienen reconocidos en la Convención que se firmó el 20 de noviembre del año 89, ¿no? Y que eso es precisamente lo que se conmemora. Y a mí me gusta señalar en este día, porque es universal, que los derechos que se recogen en la Convención son para todos los niños y todas las niñas, independientemente del lugar en el mundo en el que vivan, porque no en todos los países están igual de desarrollados los derechos, y me parece que es muy importante tenerlo presente, que vivimos en un mundo donde hay niños que mueren cada minuto de hambre, de sida o de sarampión, y que ese día pues, es el día de todos los niños y las niñas, no de los niños y niñas más próximos, que también tienen derechos a veces conculcados, pero que sí tienen un estado de bienestar que no es comparable con el de esos niños, y en esos niños también hay que pensar y ejercer hacia allí nuestra solidaridad también. Pues dicha esta reflexión, hablemos de cómo se mueve el Principado de Asturias en políticas de infancia. Hay un plan integral de la infancia. ¿Qué se recoge en ese plan? ¿En qué momento está y cuáles son sus objetivos? Bueno, pues yo creo que las políticas de infancia están empezando a cobrar importancia, ¿no? Quiero decir que siempre hubo la sensación de que la infancia es la hermana pobre de todas las políticas, y por eso yo quiero aprovechar para decir que el presupuesto de infancia es el que más
porcentualmente ha subido en la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, no sé si en todo el Principado incluso, para el ejercicio 2006 con una subida de un 37,7%. Me parece que es muy importante porque el presupuesto es lo que pone de relieve la voluntad política de desarrollar determinadas actuaciones. Una cosa es la idea y otra cosa es el dinero que tiene que acompañarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido un avance que, como comentaba gente de entidades ayer, decía que era insólito, y es verdad porque yo creo que este porcentaje nunca se había experimentado. El Plan de Infancia trabaja fundamentalmente en 6 líneas estratégicas que voy a resumir. Bien. La primera de ellas hace referencia a la necesidad de la coordinación entre todas las administraciones y todas las entidades que de una u otra manera trabajamos con el tema de infancia. Un trabajo coordinado, transversal e intersectorial, que es fundamental para garantizar esa atención integral a los niños. Otra línea estratégica hace referencia al apoyo a la familia. Nosotros trabajamos fundamentalmente para garantizar que los niños y las niñas permanezcan con sus familias biológicas, apoyándolas con distintos programas para que las necesidades de los menores puedan ser satisfechas. Cuando no es así, y el Principado tiene que ejercer la tutela, y por eso se desarrolla otra línea estratégica, es la atención a los menores en los centros de alojamiento residencial, en los centros de menores. Y las últimas 2 líneas me parece muy importante porque señalan una diferencia a otros planes. Uno, porque hace referencia las 2 líneas a la participación social y a la participación infantil, que a mí me parece muy importante escuchar a los niños. Es un derecho, además, reconocido, el derecho a la participación y a ser oídos. Y otra línea estratégica que hace en relación a la divulgación y sensibilización con los derechos de los niños y las niñas. Quiero decir que es un plan que no va solo destinado a los menores en situación de riesgo, sino a todos los niños y a todas las niñas, a la infancia como categoría social, que es como debe de reconocerse, en esas 2 líneas que van dirigidas a toda la población. Purificación, perdón, Gloria, estábamos hablando de los niños que ahora mismo en Asturias pues están en esos centros y que están esperando que llegue una familia. ¿Cuántos niños hay? Bueno, hablamos siempre de una cifra de unos 50 niños y niñas. Hay que tener en cuenta que son listas vivas y que unos niños van saliendo en familias, pero otros se van incorporando a estos programas. Entonces hablamos de unos 50 niños y niñas pues, que son susceptibles de participar en alguno de los programas de acogimiento temporal o de acogimiento permanente y adopciones especiales que tenemos. Como os decía, para nosotros es muy importante que los niños crezcan con su familia biológica, y si esto no puede ser así, por lo menos pues ofrecerles una familia alternativa, ¿no? Claro. Bien a través de un programa de adopciones especiales, como puede ser el Se Buscan Abrazos, o bien a través de acogimientos temporales. Iniciamos este año el reto, fue el divulgar este tipo de programas. Empezamos en la feria de muestras repartiendo un material muy bonito en el que se recogían los 3 programas, y ayer presentamos esta campaña que es dirigida a medios de comunicación, MUPIs, en Avilés me parece que hay un autobús también, que es esta de Cabe un niño en tu corazón, y aquí pues se cuentan estos 3 programas: Se Buscan Abrazos, Familias Voluntarias y Familias Canguro, que gestionan las entidades, la Fundación Meniños y Cruz Roja. Bueno, ¿quién puede participar en estos 3 programas abiertos que buscan el compromiso y la solidaridad de las familias asturianas? Pues a cualquiera que le quepa un niño en su corazón, como dice aquí. Los programas son de naturaleza muy distinta, 3 de ellos, y tienen también una exigencia muy diferente. Por ejemplo, Familias Voluntarias me parece que es un programa muy positivo para los niños, muy beneficioso, de no mucha exigencia para las familias, porque es un programa que se trata de acoger a un niño durante los fines de semana y las vacaciones, aporta a los niños un referente familiar,
jugar, una familia amiga, un tiempo de ocio, rompe su rutina, tiene una perspectiva absolutamente distinta en su proyecto vital y no tiene demasiada exigencia para las familias. Un compromiso un poco light. Es un compromiso importante, bueno, sí, pero no es como, por ejemplo, el compromiso de familias canguro, que las familias canguro son acogimientos temporales, mientras que los niños normalmente bastante pequeñitos o vuelven con su familia biológica, porque esa situación de riesgo que se daba se cambió, o bien hasta que salen en adopción. Este programa, pues claro, hay que elaborar el duelo, hay que elaborar la despedida y tiene, bueno, pues ese plus, ¿no?, de sufrimiento añadido, pero también de compensación, porque desde luego todas las familias que están participando en este programa, que a mí me admiran, me parece que es... Verdaderamente. Sí, son personas absolutamente generosas, que saben que es un programa que no va a satisfacer sus necesidades, sino la de los niños y las niñas, y sin embargo todas y cada una de las familias y de las personas, de las familias... También son monoparentales esas familias, Hay ¿no? unas monoparentales, otras que no lo son, con hijos, sin hijos, vamos, aquí todos los modelos familiares participan de estos programas y todas hacen el mismo análisis, que aunque ellos estén dando mucho a estos niños y niñas, están recibiendo más. Ese es el denominador común de todas las personas que participan en el programa. Hay que tener en cuenta que estas entidades, tanto Cruz Roja en estos dos programas como Meniños en Se Buscan Abrazos, pues hacen una primera fase de valoración de las familias, una segunda fase de formación y una tercera de acompañamiento en todo el proceso. Quiero decir que estas familias no están solas en esta tarea, sino que tienen un apoyo de estas entidades y, por supuesto, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y del Instituto de Infancia, para que la tarea pues sea más llevadera. Que estén acompañados en este compromiso, ¿no?, que se reafirma día a día. Quien quiera información al respecto de estos programas, quien quiera ampliarlo, por supuesto puede hacerlo pues dirigiéndose a la Fundación Meniños, a Cruz Roja Española o a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, concretamente al Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia. Antes de despedirme, que ya estoy en ello, casi tengo que decir que con motivo de este 20 de noviembre también se han elaborado otra serie de actividades, ¿no? Aparte de presentar esta campaña, se va, por ejemplo, el viernes a celebrar el Patio de los Derechos, una iniciativa organizada por la organización, valga la redundancia, de asociaciones que luchan por los derechos de los niños y que se va a celebrar en el Centro Juvenil de Santullana, ¿no? Allí, quien quiera conocer un poco esta iniciativa, que se acerque y ya encontrará qué va a encontrar, Gloria. Bueno, pues ahí se van a realizar distintas entidades, el Movimiento por la Paz y el Desarme, Yeto Ponese, Subeta mi Tren, Abierto al Amanecer, distintas entidades que configuran la plataforma de organizaciones de infancia del Principado de Asturias, pues organizan una serie de actividades distintas para trabajar con los niños y las niñas los distintos derechos y, por lo tanto, promocionar y divulgar estos derechos. Por la mañana van a asistir colegios y por la tarde pues son actividades para todos los niños y niñas que se acerquen allí para conmemorar y para reivindicar que los niños y niñas tienen derechos, también tienen responsabilidades, siempre que hay derechos hay responsabilidades para no vulnerar los derechos de los otros. Y para trabajar todos estos aspectos se organiza el Patio de los Derechos el día 18. Bueno, pues nosotros quedamos con esa cita y el lunes, atentos, porque también se presentará la campaña Me lo pido, es un cuaderno estupendo que tendrá pues múltiples, ¿cómo diría yo? No solamente hay uno, sino que habrá varios, además va a ser gratuito, en fin, es una iniciativa preciosa y que conoceremos el lunes. El lunes. Si te parece, ¿vale, Gloria? El lunes la presentamos. El Me lo pido lo conocemos el lunes. De momento aquí ya lo hemos anunciado. Gloria Fernández es la directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por colaborar en la difusión de los derechos de los niños y las niñas. Un poco de compromiso también tenemos que tener. Pues muchas gracias. En fin, señores, nosotros seguimos con la música.
Bueno, ahí está el concurso Rumbo a la Fama, que llega a su 4ª edición y que hay que llenar de talento asturiano, porque ya ven que hay más competidores que vienen de otras comunidades autónomas, así que nosotros tenemos que espabilar a ver si este año conseguimos ganar de nuevo ese concurso, ese Rumbo a la Fama. Han seguramente oído hablar últimamente de unas marcas de cajetillas de tabaco que han bajado los precios mucho y que están haciendo una seria competencia a las marcas que todos conocemos, ¿no? Y que son las que siempre han liderado las listas de ventas. Bueno, pues ese fenómeno hoy hemos querido analizarlo de la mano de un experto. ¿Y quién es? Bueno, pues ese tendero, entre comillas y con todo el cariño del mundo, que tiene que ofrecer esos productos en la calle. La investigación la ha hecho sobre la marcha Yasmín Álvarez. Buenas tardes, seguro que se acuerdan. La semana pasada asistíamos a la presentación de la campaña de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, la campaña antitabaco, Paso, con ese lema, yo paso, destinada sobre todo a los más jóvenes. Nosotros nos encontramos en la puerta del estanco número 6, regentado por Claudio Sánchez, aquí en Oviedo. Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes. Una campaña destinada a los más jóvenes. Decían en esa rueda de prensa, en esa presentación, que claro, están apareciendo una serie de marcas de tabacos baratos que si la ley no puede de una manera, las tabacaleras van por otra y dicen, bueno, pues si no podemos con la ley vamos a esquivarla un poco de esta manera. Se están vendiendo, están apareciendo muchas, ¿no? Están apareciendo montones y además ni se consigue que los jóvenes no entren tan pronto en el asunto del tabaco y nos están machacando a nosotros e incluso a las mismas marcas también. ¿Sí? Ah, claro, cuéntanos. Menos precio, mismo porcentaje, menos beneficios. Entonces tienes que, si quieres, trabajar el doble, o vender el doble o el triple para estar como estábamos antes de... Y a cambio no se resuelve nada, porque la gente sigue fumando. Y luego, por ejemplo, las cajetillas de 10 cigarrillos, que esas no han cambiado para nada, también dicen que las van a prohibir para que la gente joven, tal. Pero si la gente joven que más le da a comprarse 2 cajetillas va a seguir fumando igual que una de 20. Cuesta igual. Sí, realmente el precio es el mismo. La mitad, o sea, claro. La de 10 es la mitad de la de 20. Entonces, bueno, pues en vez de durarme un día, me dura 2, por ejemplo. Así, a grosso modo, de este tiempo hasta el día de hoy, ¿cuántas marcas más o menos han aparecido nuevas? Pues no te sabría decir, pero por lo menos que sepamos nosotros unas 8 o 10 fácil. ¿Que rondan qué precios? Pues a partir de 1,20, incluso menos, pero más o menos una media entre 1,20 y 1,30, por ahí. Y luego hay otro añadido, hay marcas que bajaron el precio. Al ver las orejas al lobo, bueno, marcas, no voy a decir la marca porque no, pero de las conocidas, de las súper conocidas, bajar 90 céntimos en una cajetilla, ¿eh? Eso sí que es novedad, eso sí que no estaba yo enterada. Y vosotros, el negocio, ¿cómo lo estáis viviendo? De momento, vuelvo a lo mismo, notamos menos ingresos brutos, pero yo creo que la gente fuma exactamente igual o incluso más que antes. ¿No es el boom de las marcas nuevas? Claro, ves cosas muy curiosas, como por ejemplo, pues gente que te fumaba Marlboro y resulta que se mete a fumar una cosa que cuesta la mitad o incluso menos y te dice que está bueno. Yo sé que está bueno el cigarro o que está bueno para el bolsillo. Seguramente, porque la calidad cosas, evidentemente bueno, no puede ser... hablar de calidad en estas cosas nunca se sabe, pero hablar de calidad tiene que ser la misma. Claudio, bueno, el día 1 de enero me imagino que tendréis cerrado. A partir del día 2, ¿qué esperáis? Pues no lo sabemos, yo creo que no lo sabe nadie. Yo diría que no lo sabe ni hasta el gobierno. Andan los hosteleros un poco revueltos y hacen bien, porque no saben a qué tenerse, que si ahora te dejo, que si ahora no te dejo, que si me dejas poner una zona reservada, otros dicen, bueno, y si pongo unos extractores, y claro, tampoco vas a decir... Aquí no fuma nadie, ¿y qué haces? ¿Mandar a los camareros a la calle, cerrar el negocio o gastarte una pila de dinero para que luego te digan a lo mejor, si esto es una bobada, o hay un cambio de gobierno y resulta que se vuelven las andadas? No creo. Pero bueno, se podría dar el caso, ¿eh? Y ellos mismos no saben, nosotros menos todavía. No hay una cosa clara. ¿Pero preocupados estáis? Hombre, un poco sí. Un poco bastante. Porque eso, ya te digo, cuando no sabes a qué tenerte, si supieras lo que hay que hacer, pues lo haces, pero no sé. Pues es un punto de vista más, uno de los muchos que se están dando estos días. Claudio Sánchez, muchas gracias por atendernos. Muy importantes también las reflexiones de quienes regentan estancos como este número 6 en la calle Fruela. Noticia pues de actualidad porque es lo que toca, ¿no? Llevamos mucho tiempo, llevamos sobre todo este último año de cara a ese 1 de enero con la campaña antitabaco que nos afecta a todos al fin y al cabo.
Bueno, y lo que nos queda de hablar de este tema, porque hasta que empiece a aplicarse esa ley, todo el mundo se pregunta, ¿y qué va a pasar? ¿Voy a poder ir al bar? ¿No voy a poder ir al bar? ¿Voy a poder fumar dentro? ¿No voy a poder fumar dentro? En los locales, en los centros de trabajo se va a poder habilitar áreas. Bueno, en fin, hay tantas preguntas que seguramente intentaremos tratar alguna de ellas aquí en este Plaza Paraíso. Las preguntas también nos las hacemos en el sentido de que somos consumidores. Por ejemplo, cuando llevamos una prenda a una tintorería, ¿verdad? El que nos diga el tintorero o la tintorera que esa prenda se puede estropear en el proceso de lavado les exime de la responsabilidad si es que se estropea. Bueno, es una de las cuestiones que yo quiero plantear enseguida a Belén Matanza, que nos viene desde UNAE, desde la Unión Cívica de Consumidores de este Principado de Asturias, y que lo haré después de la publicidad, así que no se me vayan. Hasta ahora. Yo les decía que hay muchísimas preguntas que nos hacemos en ocasiones llevando nuestras prendas a la tintorería y que no tienen la respuesta, ¿verdad?, que nosotros quisiéramos. No sé si legal o no legalmente. En fin, todas esas cuestiones se pueden denunciar si es que nosotros consideramos que ha vulnerado alguno de nuestros derechos, y se puede hacer a través de las asociaciones de consumidores. Aquí en esta Plaza Paraíso, de vez en cuando, invitamos a la Unión Cívica de Consumidores para que nos hable de esos derechos, y en esta ocasión hemos elegido el tema de las tintorerías. Belén Matanza, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el tema de las tintorerías tiene su propio decreto. Sí, todo está regulado, ¿no? Sí, ya del año 1987, o sea que desde entonces ya ha llovido. Lo que pasa que yo creo que hay un gran desconocimiento en torno a cuáles son los derechos de los usuarios de este tipo de servicios, que por otro lado cada día es más abundante, cada vez más variado. Cada vez más gente acude a este servicio. Antes solías acudir a la tintorería, bueno, pues cuando tenías un problema de manchas difíciles o para lavar o limpiar prendas delicadas. Hoy con lo de las tintorerías rápidas, yo creo que es un servicio que utilizamos todos los días. Sí, por lo menos ha aumentado porque es una fórmula más para facilitarnos, ¿verdad?, eso de la conciliación de la vida laboral y familiar, ¿no? Quitarnos la plancha encima. Sí, que es un buen trabajo. Es un buen trabajo, efectivamente. ¿Cuáles son esos derechos que no se aplican habitualmente? Bueno, yo lo que observo normalmente, una de las cosas que, por ejemplo, te dice la ley es que la tintorería tiene que avisarte de que tiene una carta de recomendaciones a disposición del usuario, que además, si el usuario lo quiere, pues tiene derecho a que se le haga una entrega gratuita de la misma. Entonces, yo la verdad, las veces que he ido a la tintorería y por lo que he oído comentar por los usuarios que nos vienen por la Asociación de Consumidores... A mí nunca me han dicho que me den una carta de recomendaciones. Nunca han entregado tal carta de recomendaciones. ¿No? ¿Y qué dice en esa carta, por cierto? Bueno, pues ahí son una carta con 10 consejos en los cuales pues, nos dicen una serie de recomendaciones relacionadas con el servicio de tintorería, de teñido, con lo que hacen típicamente en las tintorerías. El primero de ellos, pues al llevar la prenda, pues hacer una valoración de la misma, si está nueva, seminueva, usada, etcétera. Lógicamente, mirar el estado de los botones, de los corchetes, qué piezas se pueden deteriorar. También, comprobar efectivamente que en los bolsillos pues no dejas papeles, ni bolígrafos, ni nada, o sea, que dejamos los bolsillos vacíos. Luego ya está lo de pedir la entrega, lógicamente, al resguardo del depósito de la prenda, donde tiene que venir identificado pues la empresa que te va a prestar el servicio, el día que te entregas la prenda, qué fecha está prevista la finalización de la misma, etcétera, y que tienes que tener a tu disposición, porque ahí también te especifica cuál es la prenda, el servicio que te vas a pedir o se va a realizar y al mismo tiempo el precio del servicio. Es un resguardo, ¿no? Sí, un resguardo de depósito, el que nos dan cuando entregamos la prenda, que ese sí, normalmente lo suelen entregar. Sí. Importante tener en cuenta que no nos pueden cobrar un precio distinto al que nos fijan en el resguardo de depósito. Y también comprobar cómo tienen que tener expuesto cuáles son los precios máximos por, digamos, por operación tipo. Quiero decir, operación tipo me refiero al servicio que nos prestan por cada tipo de servicio que nos van a hacer, pues tiene que tener expuesto el precio máximo que van a aplicar. Entonces, que se coincida, hay que comprobar que coincide el precio que nos ponen en el resguardo con el que ellos tienen expuesto al público. Claro. También tener presente, por ejemplo, que si habría que llevar ese resguardo de depósito para retirar la prenda.
prenda, pero que si no lo llevamos, pues tenemos que identificarnos con nuestro carnet de identidad, y como ellos tienen una copia de nuestro resguardo de depósito, bueno, pues tendríamos que firmar en la copia de ellos de que efectivamente retiramos la prenda, porque además ese resguardo tienen obligación de conservarlo durante un periodo de 6 meses desde que se entrega, o sea, desde que tú dejas la prenda a la tinto de día, quizá un poco también a efectos de inspección o de que se haga algún tipo, si hay algún tipo de incidencia, bueno, pues que los organismos de consumo pues puedan realizar las comprobaciones pertinentes. Entonces, bueno, básicamente son las recomendaciones que nos dicen. También nos dicen que cuando llevamos la prenda, que fijemos la indemnización, o sea, el valor que damos a la misma, pues si se produce alguna incidencia, claro, pues para saber la indemnización que nos corresponde. Lo que pasa que yo la verdad tampoco he visto nunca que lleguemos a un mutuo acuerdo con el dueño de la tinto de día y decir, mira, me corresponde, esta prenda vale tanto y bueno, me das una indemnización de tanto. Creo que son cosas que no hacemos realmente. Es verdad. Entonces, eso es importante también. Bueno, hay que tener en cuenta también que si no se fija esa indemnización, sí que hay una indemnización prevista un poco en función del tiempo que tenga la prenda. Por ejemplo, si tiene hasta 6 meses, con el ticket de compra, o sea, de antigüedad, quiero decir 6 meses de antigüedad, te dan el 100% del valor de la prenda. O sea, si te costó 200 euros, pues tendrían que indemnizarte con 200 euros una vez que acredites el valor de la misma. Y va perdiendo valor pues, en función del tiempo que vaya pasando. Después de 3, 6 y 12 meses, pues entonces ya te dan un 75% del valor de la prenda, porque se tiene un poco en cuenta pues, también que la prenda va... desgaste, ¿no? Exactamente, por el uso del mismo. Lo que pasa es que hay gente que no todas las prendas son iguales. Hay prendas que pones muy a menudo y hay gente que a lo mejor dice, pues a mí que me den un 75% del valor de la prenda cuando tiene un año, estaba totalmente nueva, era una prenda claro, no muy me buena. parece justo. Exactamente. Decir, ¿verdad? Entonces, ahí sí que entraría pues, la posibilidad y valorar la posibilidad que tenemos derecho a exigir una valoración de la prenda a efectos de indemnización y eso que conste en el resguardo, porque si lo hacemos verbalmente y no consta en el resguardo... Como si nada, ¿no? Exactamente. Las palabras normalmente se las lleva el viento. Entonces, son cosas que son importantes a tener en cuenta. Bien. Hablas de, por ejemplo, del cobro, que es muy importante, que no nos cobren, que no pueden cobrarnos ni más de lo que ponen los máximos en ese tablón que tienen que tener ellos con precios, ni un precio diferente al que nos llevemos en el ticket. ¿Cobro por adelantado sí se puede hacer? Si está expresamente conforme el cliente. Si no manifestamos esa conformidad y nos lo tienen que proponer, no podrían cobrar por adelantado. Es más, en el momento que el cliente da su conformidad a pagar por adelantado, ese servicio se convierte en urgente y conforme la ley, pues tienen 3 días para entregarnos la prenda, o sea, para hacernos la limpieza. Y si se trata de un teñido, tendrían 6 días. Lo que pasa que es costumbre habitual de las tinto de días que ni siquiera te planteen, te hacen el cobro por adelantado y Santas Pascuas y lo de proponerte nada es tanto y pagas y hay gente que cree que realmente es que hay que pagar por adelantado. Pues no, eso es algo que nosotros tenemos derecho a no hacer. Si no queremos pagar por adelantado, no pueden exigirnos que paguemos porque estarían incumpliendo la normativa y entonces eso podría ser denunciable y podría dar lugar a la pertinente sanción. Claro. Entonces, tened en cuenta eso y que además si nos cobran por adelantado, el servicio es de carácter urgente y eso lo dice claramente la propia ley. Bien. ¿Alguna recomendación para llevar la prenda, Belén? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de, porque yo voy con prisa, que la dejo en el mostrador y me voy, hasta luego? No. No, hay que examinar la prenda, es muy importante, porque otra de las cosas que suelen hacer habitualmente es lo de que tratan de exonerarse de responsabilidad. Entonces, como la normativa lo que te dice es que el prestador de servicio es responsable de la calidad de la prestación del mismo, hasta solamente quedaría exonerado en el supuesto de que, la prenda estuviese en mal estado. Que ya llegara allí mal, ¿no? Exactamente. Claro, no le podemos culpar al hombre de que va sin botones. Pues entonces eso lo tiene que consignar en el resguardo de depósito, pero lo que se está produciendo es que tú llevas la prenda y aunque esté bien, ya te ponen. Se va a someter a una manipulación especial que puede ser, puede producir un deterioro de la prenda o la prenda viene en mal estado, con lo cual de esta forma tratan de exonerarse de alguna manera de responsabilidad. No, eso hay que evitarlo, no tienes por qué firmar, porque además tienes que firmar la conformidad de que estás conforme con lo que pone. No, si tú la prenda llevas en buen estado, no tienes por qué firmar en ningún momento que se va a someter a ninguna manipulación. ¿A qué manipulaciones
especial van a someterla, o por qué se va a deteriorar, o por qué dicen que está en mal estado si a lo mejor la prenda es nueva. Es una de las cosas que hay que evitar porque es una manera que ellos tienen de tratar de exonerarse de responsabilidad para el supuesto de que se produzca alguna incidencia, y se producen, porque normalmente la mayoría de las reclamaciones que tenemos en la asociación es porque se ha producido pues un deterioro de la prenda, te la han estropeado, te han bajado el color o simplemente te la han encogido. Entonces, bueno, pues van a tratar evidentemente de indemnizarte lo mínimo posible o, bueno, digamos, tapar el marrón de la mejor manera posible. Claro, claro, intentar salir del atolladero como buenamente se pueda. Esas son una de las principales reclamaciones. ¿Cuáles son las que os llegan a vosotros y que os hacen, bueno, pues... Normalmente a nosotros la defender gente, al consumidor. Normalmente la gente cuando viene a la Asociación de Consumidores, pues todas estas cosas que estoy diciendo ahora, bueno, pues dicen que no las conocen, que bueno, que no tenía noticia, pero básicamente digamos que es como si tampoco le dicen mucha importancia. El problema vienen cuando tienen el problema, y el problema es lo que estoy comentando, es que resulta que lleve un vestido de fiesta a la tinto de día y me lo han estropeado porque resulta que me lo han encogido, porque una de las reclamaciones que tuve fue de una señora que le habían bajado totalmente el color, lleva una chaqueta de color camel, no la habían bajado, al revés, se lo habían oscurecido totalmente, entonces llevó una chaqueta de color camel a limpiar y lo que hicieron fue dejarle una chaqueta de marrón oscuro, que incluso nos planteamos, porque ahí se llegó a arbitraje de consumo, y nos planteamos incluso que si se habrían confundido a la hora de entregar la chaqueta, y no se habían confundido, solo que en el tratamiento de limpieza pues habían ennegrecido y había cogido una tonalidad marrón oscuro. Entonces, bueno, en este caso, como había posibilidades de arreglarlo, bueno, pues se volvió a someter a una limpieza la misma y, bueno, más o menos se le quedó en el mismo color que tenía, pero que normalmente suelen venir por este motivo, porque le han estropeado la prenda, no le han entregado la prenda en las condiciones que tenían, bueno, deseables, y entonces es cuando reclaman. Yo me imagino que no solemos tampoco reclamar mucho, pues porque tampoco es que manejemos todos los días prendas millonarias, ¿no? No utilizamos las prendas que utiliza, por ejemplo, Beckham. Ya, pero estas cosas, entonces... La cuestión es que tú si llevas una prenda cueste mucho o poco, yo no creo que sea la cuestión del valor, se trata de una prestación de un servicio que te tienen que efectuar en unas condiciones adecuadas, que ellos son los profesionales y los expertos, y da lo mismo que esa prenda te haya costado 10 euros que te haya costado 100 euros. Y yo ahí sí que animo a los consumidores que cuando tienen algún tipo de incidencia, que realmente pues reclamen, porque para eso tenemos esta normativa. Para eso tenemos las asociaciones de consumidores, unos organismos de consumo que estamos para velar estos derechos, que a veces dices, pero si, o sea, no nos damos cuenta que nosotros consumimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y es algo que hacemos, que hacen hasta los niños, los bebés, o sea, los bebés porque no van a la tienda a comprar, pero consumen porque se compran los pañales, se compra la leche, etcétera. Entonces, somos consumidores natos, estamos todo el día consumiendo, y lo que no podemos es tener una normativa de protección al consumidor y que la dejemos desvirtuada porque no la usemos. Entonces animo a la gente a que reclame, porque además si tiene derecho se le va a dar la razón, evidentemente, y va a conseguir la correspondiente indemnización. Yo creo que cada vez la gente se anima más a reclamar, porque muchas veces te encuentras reclamaciones que dices, por la cuantía es ridícula, reclamaciones que a lo mejor te reclaman 5 euros, que te repitan la limpieza, porque otra de las obligaciones que tienen es que si no te hacen bien la limpieza, tú tienes derecho a exigir que te la vuelvan a repetir sin cargo alguno. A lo mejor la reclamación pues es eso, que te repitan la limpieza y que puede ser 5 euros. Pero yo entiendo que bueno, hay gente que eso le supone pues tener que plantear la reclamación y seguir un procedimiento administrativo, etcétera, y puede suponerle darle vueltas. Pero merece la pena porque así evitamos que otro consumidor le vuelva a pasar lo mismo. Claro, evidentemente, ¿no? Es el trabajo en equipo, que podríamos decir. Si todos los consumidores sabemos de nuestros derechos y nuestras obligaciones, pues todo sería más fácil, ¿no? En un mundo ideal. En eso estamos. Belén Matanza, técnico en consumo de UNAE, muchísimas gracias por venir. Te espero otro día porque habrá seguramente más temas que nos ocupen aquí en esta sección, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ti por permitirnos pues, explicar un poquito más a los consumidores cuáles son sus derechos y cómo reclamar. Bueno, pues los apuntamos. Cada vez que venga UNAE apuntamos los derechos. Si pagamos por adelantado, tintorería urgente y en menos de 3 días que nos entreguen la prenda. Y si nos la estropean, pues todo eso está estipulado con indemnización
asociaciones y demás. Esa es la lección de consumo que hoy queremos dejarles encima de esta mesa. Consumimos también plantas, es otra de las secciones que los jueves les traemos a esta Plaza Paraíso. Julio es bueno, pues nuestro jardinero y el que nos dice cómo cuidar las plantas, nos habla de las especies, etcétera, etcétera. Con él siempre está Eduardo Cosmea. Una semana más nos encontramos en este idílico lugar del Fontán y un sitio precioso porque nos encontramos, como ven, siempre rodeado de las mejores plantas, de las mejores flores y de los mejores expertos. Muy buenas tardes, don Julio Oliver. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bueno, esta semana vamos a hablar de una planta que bueno, puede parecer como que es la planta para los que no tenemos memoria, ¿no? Porque son como las más duras de tratar. Vamos a hablar de los cactus, de su historia, como siempre, de sus curiosidades, de sus trucos y de sus significados, además. Bueno, pues podemos empezar diciendo que es una planta con la que se introduce mucha gente al cultivo. Suelen ser muy amantes de ellas los críos, porque son unas plantas fáciles, porque les llama mucho la atención. Esta planta, pues digamos que la gente conoce como cactus genéricamente, y en realidad hay cactus y planta crasa. Cactus, que viene del griego cactos, igual que cactus, pero con K en vez de con C. Decíamos que hay cactus, que serían los que tienen pinchos, y plantas crasas, las que al tocarlas no te haces daño porque no tienen pinchos. Cactus en griego significa craso, gordo, suculento, se hace mención a que retiene mucha agua, que los tejidos son muy carnosos. Hay unas 2000 especies en esta familia, que es la familia de las cactáceas, y son plantas que están muy evolucionadas para protegerse de los rigores ambientales. O sea, casi todas ellas provienen de América, se dice que es la fábrica de los cactus, y son plantas que, bueno, que tienen desde componentes muy peligrosos en su interior hasta los que son completamente comestibles, y desde luego cantidad de ellas son plantas que se usan en medicina. Sí, de hecho hablaremos, no sé exactamente si en este programa, si en alguno siguiente, de algunas que yo por lo menos no me imaginaba que fueran cactus. El aloe vera. El aloe vera. O el cereus, que es una planta que la gente conoce como el cactus del ordenador. Sí, lo dejaremos para otro capítulo. Lo dejaremos para otro porque se lo merecen, ¿no? Sí, sí. Como decía, hay una gran variedad de ellas y bueno, pues los cactus son plantas que están transformadas, las hojas en espinas, o casi todos tienen hojas transformadas en espinas. De esta manera se protegen de la insolación, se protegen de la evaporación excesiva de agua. Hay que tener en cuenta que son plantas que suelen vivir en terrenos muy áridos, muy desérticos. Sí, todos nos hacemos un poco la idea del cactus del desierto, ¿no? Efectivamente. Ahí tarda mucho en llover, puede tardar en llover años, y él va viviendo de la reserva que tiene tanto en las raíces como en los tejidos de la planta. Van encogiéndose, y el día que llueva pues se hinchan como si fuera casi una esponja. Es una planta que la gente suele cultivar en casa, se pueden cultivar en casa a cambio de que estén en un lugar bastante luminoso. Una planta que normalmente hay que regar muy poco, regar pues cada mes y medio, cada 2 meses. Eso sí, el día que toca agua, ese día tiene que empaparse perfectamente. Tiene que beber agua como un diluvio, ¿no? Sí. La tierra, lógicamente, tiene que ser muy porosa para que drene muy bien. Si un día nos colamos con el riego, pues para que escurra, no llegue a pudrir. Y es una planta que también se puede cultivar en exterior, pero hay que tener cuidado. Asturias para el cactus no es muy buena para exterior, claro, porque tenemos mucha humedad ambiental. Los cactus, como decíamos, viven en el desierto. En las zonas áridas, por la noche suele caer muchos grados la temperatura, pero la humedad ambiental es escasísima, el 10, el 15%. Aquí no, aquí tenemos 80s, 90s y humedad más frío, es equivalente a muerte por podredumbre. Y bueno, hablábamos siempre de trucos. Esta planta... ¿Qué truco podemos? Porque ya nos da la idea de que es una planta como excesivamente dura, que no necesita unos cuidados muy intensos. Entonces, ¿cuál puede ser el truco para sacar lo mejor de ellas? El truco, digamos que podemos decir 2 trucos en vez de uno. Uno me lo reservaré para otro capítulo. Digamos que un truco sería, por ejemplo, la cochinilla. Este insecto que ataca a los cactus, que es una especie de pequeña lapa que está pegada, algunas se mueven un poquitín, y cría un material como de algodón alrededor, es cochinilla algodonosa. Se elimina fácil, cogiendo un pincel muy finito, mojándolo en un poco de alcohol y tocando una por una. Los cactus no suelen tener muchas y nada más que se toca se deshace. Simplemente tocándola un poquito Simplemente y ya tocándola un poquito. La cochinilla se deshace, se va. Efectivamente. Hay cactus comestibles, como son los nopales, las opuntias, no sé si tendré por aquí alguna. Los famosos nopales mexicanos, ¿no? Los mexicanos, y desde luego, pues no tengo por aquí ninguna opuntia para mostrar.
Pero aparte de ser famosos en México, también son muy famosos en Israel. En Israel se llega a conseguir hasta 10 o 9-10 meses de cosecha anual y ahí dicen que se usa pues para combatir el colesterol. Y bueno, en significados, que siempre hablamos un poquitín de los significados, pues digamos que... No debe ser muy bueno, me imagino, el significado, ¿no? No, pues es bien fácil, calor. El calor significan calor, son plantas de zonas muy cálidas y significan calor. O sea, que si regalas un cactus no es que estés diciendo ninguna cosa con doble intención. No, aquí no se dice ninguna cosa con doble intención. Y nada más, así en general sobre los cactus, pues para no extendernos mucho, pues podríamos decir esas cosas simplemente. Y eso que hubo una moda, no sé si sigue funcionando, del cactus al lado del ordenador porque absorbía radiaciones, es un poquito una leyenda urbana. Eso otro día que vengáis por aquí hablaremos del cactus del ordenador, del Cereus peruvianus y del aloe vera también. Pues lo dejamos entonces para otra semana, siempre nos gusta ese punto de misterio todas las semanas para enganchar a nuestros espectadores. Bueno, pues hablábamos y alguna curiosidad nos falta en este programa alguna curiosidad. Sí, me habías dicho que tenías por ahí apuntados algunos nombres de árboles así un poco extraños. Y árboles como un pino. Un pino. Vamos a ver, por ejemplo, el pinus, yo lo tengo anotado en la chuleta, el Pinus longaeva. Sí, mira, ese es un pino porque los árboles hay que... perdón. Los árboles son plantas de mucho crecimiento, de mucha altura y muy longevos. Se dice que todavía existen olivos del huerto de los olivos de cuando Jesús. No es nada difícil de creer cuando me nombras ese famoso pino que se dice que tiene unos 5.000 años aproximadamente. Es un pino que se da en Norteamérica. ¿Y qué más me querías preguntar? Pues por ejemplo, vamos con, es que estos son muy difíciles, por eso tiro de chuleta, la Adansonia digitata. Otro ejemplar que también anda por los 5.000 años, igual que algunas variedades como de chopos o álamos que de la isla de Kos, griega, en la que se dice que Hipócrates pues hace algo así como 2.500 años ya daba clases debajo de él. Que hablamos que es de la zona de África ¿no? Sí, la que tú me preguntas es de la zona de África, sí. Pues vamos a otro, este ya es más fácil, este seguro que ya le conoces porque es la Cryptomeria japonica. Cryptomeria japonica, la vendo yo mucho, hoy no la tengo por aquí para enseñaros, la vendo lógicamente pues con 8 o 10 años nada más y no con 7.000 años, que hay algunos ejemplares datados de esa época. ¿Qué altura más o menos pueden llegar todos? No, la Cryptomeria no es una planta, es de la familia de los pinos, de las coníferas, no es muy grande, viene a alcanzar unos 30 metros de altura. Sí es grande, por ejemplo, otro que también me podías preguntar por él, sé que lo tienes en la mente, pero no lo haces, me lo quieres dejar a mí, que es la secuoya famosa que pasan las carreteras por debajo del propio tronco para no cargárselo, abrir un agujero de lo enorme de alto, no solo de alto, sino de ancho que es. ¿Y eso no llega a afectar realmente al tronco del árbol, hacerle un daño excesivo? No, ya otro día hablaré de la edad de los árboles, bueno, no. Todo le hace daño, lógicamente, pero hay que tener en cuenta que en la zona de cambium, que es la zona viva de la madera del árbol, es la que está más próxima a la corteza, es donde están los vasos capilares que sube la savia, bueno, que sube y desciende la savia que alimenta al árbol. Digamos que la parte interna del tronco viene a ser no muerta, pero bueno, ya prácticamente inerte. Pero bueno, no es bueno hacer un agujero a un árbol. Porque esas carreteras atraviesan todo entero desde un lado a otro. Pues nos vamos porque tenemos por aquí, seguimos teniendo alguna chuletita, tenemos más preguntas. Nuestros espectadores, nuestras espectadoras también, pues quieren saber cosas curiosas. Como por ejemplo esta semana pues nos preguntan, nos hablan de algo que yo creo que además es muy importante, es una pregunta bastante efectiva para esta época. ¿Cómo debemos efectuar el riego en invierno? ¿Qué diferencias hay con el del verano? Sí, bueno, está bastante fácil de responder. En el verano la temperatura exterior es más alta que en invierno, la nocturna por supuesto también. Lógicamente las plantas casi todas están en plena vegetación, transpiran mucho agua, evaporan mucho agua por las hojas, el aire, el ambiente también reseca mucho la capa de la tierra y la planta está en pleno funcionamiento. Luego necesita mucha energía, la energía la extraen de la tierra, de las sales minerales, gracias al agua. En invierno todo esto se aletarga, la temperatura baja, el agua se evapora mucho peor. Lógicamente, si no queremos que una planta muera porque se pudre, hay que descender también el nivel del riego. Incluso hay plantas como los cactus de los que estamos hablando que conviene parar completamente de regar para que quede, en todo el invierno. Es decir, simplemente es descender el nivel de riegos, hay que seguir siempre tocando la tierra con la mano para saber que si la tierra necesita o no humedad. Y poco más que decir sobre... Bueno, hay que tener cuidado, lógicamente, en invierno suele haber mucha más cloro en el agua, hay que tenerla reposada varios días para que el cloro se evapore y también de esta manera obtenemos que el agua coja una temperatura ambiental que es muy importante para las plantas, que el agua no esté fría o excesivamente fría. Ahí voy a recordar yo rápidamente también un consejo que habíamos dado casi al principio, que era precisamente lo del agua, por la cloración, echarla
dejarla reposar un par de días para luego servirla. Y yo estoy viendo una planta que me acuerdo, para terminar, me parece que nos da tiempo, sí, nos da tiempo, que me acuerdo de pequeñito, que esa te la voy a coger con permiso, porque ¿quién no ha tenido un cactus de estos pequeñitos en casa? Sí, y yo voy a pero coger que tienen esta una otra. curiosidad que nos vas a explicar. Sí, eso como la gente puede ver son, digamos que un cactus muy extraño, un cactus que está depositado encima de un tronco, no es de él, eso es un injerto. Este cactus está injertado en este otro. Este otro, el de abajo, es una variedad de una planta de un cactus que la gente conoce muy bien, que es la pluma Santa Teresa. No concretamente esta que tengo en la mano, sino otra pluma Santa Teresa que llega a dar hojas pues mucho más gordas, como se puede ver aquí, y de casi más de medio metro de longitud, que al final en su extremo da una flor grande roja colgando. Eso se usa como madre, como pie de injerto, y en él se injerta este cactus, que lo hay en amarillo, lo hay en más colores, que va creciendo, estas pequeñas bolitas que ves que le salen por aquí, van engrosando, y bueno, digamos que solamente vive injertado. Si en algún momento alguien... O sea, que solamente vive injertado. Es una planta que no hace la función clorofílica, no tiene pigmentos para hacer la función clorofílica y tiene que vivir de la madre que tiene debajo. Si alguien lo tiene y lleva un golpe o se le seca la parte de arriba, pues simplemente es dejar que la parte de abajo crezca. En ese momento empieza a desarrollar, echa unas grandes hojas y bueno, pues tendrá otro cactus distinto al que tenía anteriormente. Hacemos un 2x1, ¿no? Efectivamente, un 2x1. Pues ya saben, todas las semanas hablaremos todos los jueves con Julio Oliver, nuestro experto de flores, de jardines, de plantas, y ya saben, sus dudas, sus curiosidades, todo aquello que quieran saber nos lo envían a nuestra dirección de correo electrónico. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana.